más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 27, en el cual estamos tratando entonces la gran tribulación, que es ese periodo que comienza ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo es arrebatada y se desatan entonces sobre la faz de la tierra este gran periodo, este pequeño periodo de nada más de 7 años, pero es tan intenso, tan tremendo, que ha quedado registrado en varios profetas del Antiguo Testamento y aún también del Nuevo Testamento. Fíjense que la gran tribulación comienza en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis y va hasta el 15. Todos esos capítulos dedicados a la gran tribulación, también el libro de Daniel, gran parte de las profecías de Daniel son dedicadas precisamente al relato de lo que sucederá en la gran tribulación. También tenemos el capítulo 38 de Ezequiel, en donde habla también de la parte de la gran tribulación, de las batallas que se han de desarrollar. También en los otros profetas menores, en Zacarías y en varios otros, en donde hace referencia a este evento, nada más que durará 7 años, pero serán tan intensos que la palabra de Dios se dedica mucho a él, ¿verdad? Y serán tremendos como nunca sucedió. Fijémonos que el hombre ya tiene 6.000 años sobre la faz de la tierra según la palabra de Dios y se dedica tanto a estos 7 años. ¿Por qué será, verdad? Por la tremendidad que ellos han de tener. Y esto se ha de manifestar, ni bien nosotros los cristianos seremos arrebatados a los cielos en esa gran profecía que se está por cumplir. Bien, entonces seguimos entonces con el capítulo 15 del libro de el Apocalipsis, porque habíamos dejado en la audición anterior los primeros versículos del 15, y ahora teníamos que tratar el 5 y el 6, y dicen: y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Bueno, vestidos de blanco. Este templo entonces es el que viene del cielo. Pero vamos a hacer referencia, porque allí salen entonces pronto los ángeles para empezar a hacer los juicios de Dios sobre la tierra. Ya hemos hablado de varios y vamos a seguir hablando de ello, de las plagas que vienen sobre la faz de la tierra, que el Señor las envía desde el cielo. Y ahora vamos a hablar de los templos en el suelo, diríamos, en los templos que se han edificado, para hacer un bosquejo y que tengamos una idea para aquellos amigos o también hermanos que no saben de más o menos un poco la historia de lo que han sido los templos que se han edificado sobre la tierra en el pueblo de Israel. El primero entonces diremos que el Señor se lo mandó edificar a Salomón. ¿Por qué? Porque el que tuvo la idea siempre y en su corazón de edificar el templo fue David, pero el Señor no se lo permitió a David. Y en Primera Crónicas 28:3 dice: mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. ¿Ven? Allí entonces Dios no le permitió a David, por haber sido un hombre guerrero, por haber derramado mucha sangre, y preparó entonces a su hijo Salomón, dándole David todas las instrucciones de cómo lo tenía que hacer. Y entonces sí, a Salomón le permitió hacer aquel grande y glorioso templo que se hizo en Jerusalén, que fue el más grande y el mejor. En tiempos de bonanza también el Señor le permitió una gran bonanza durante su gobierno de cese de guerras con los enemigos, para poder dedicarse, y de una prosperidad económica tremenda en su gobierno y en su vida personal, para que se dedicara precisamente a edificar la casa de Jehová en aquel entonces terrena, que para ejercer precisamente los cultos de los oficios para la gloria de Dios. Pero ese templo fue derribado algunos años más tarde, unos 350 años más tarde, fue derribado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando invade Jerusalén y cuando lo lleva cautivo. Ya había llevado
el imperio asirio a la parte norte de Israel y quedaba todavía, duraron unos 110 años más, la parte sur de Israel y fue invadida por Nabucodonosor, rey de Babilonia, por allá por el 606 antes de la venida del Señor nuestro Jesucristo, invade y entonces prende fuego el templo, lo deshace y lleva cautivo al pueblo de Israel a Babilonia. Entonces ese fue el primer templo, el cual fue derribado. El segundo templo fue edificado entonces, ni bien el pueblo de Israel retorna de Babilonia, unos 70 años después, conforme a la profecía que estaba escrita en la palabra de Dios, que después de 70 años iban a retornar a Israel. Entonces, por decreto de Ciro, rey de Persia, porque el imperio persa había sustituido y había derrocado al imperio babilónico y le dio al pueblo de Israel entonces esa libertad y aún medios económicos para que se volviesen a Jerusalén, a Israel, y lo volvieran a poblar, de lo cual volvió, no sé si una cuarta parte aproximadamente de los que habían salido. Muchos ya se habían muerto en Babilonia, por supuesto, porque habían pasado, la mayoría se habían muerto en Babilonia, pero habían nacido entonces los hijos de ellos y se habían criado allá en Babilonia y retornaban a Israel en los tiempos de Esdras y Nehemías. Tal es así que comienza entonces a rehacerse los muros, a reedificarse Jerusalén, a reedificarse aquella parte de Israel que había quedado semidesierta también con algunas pocas personas, y se empieza a reedificar y reedifican otra vez el templo, y se hace otro templo, y se hace entonces el segundo templo, y ese segundo templo que se edifica cuando lo estaban edificando, se vive una experiencia ambigua. ¿Por qué? Porque habían quedado algunos ancianos que habían venido cuando eran jovencitos. Fíjense que si salieron con 15 o 20 años ya tenían como 90 encima, ¿no? Cuando vuelven y retornan a Israel. Y dice entonces en el libro de Esdras, capítulo 3, verso 12, ustedes lo pueden corroborar en su Biblia y en sus casas, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Ven? Acá tenemos entonces que los más viejos que habían visto aquel templo con aquella gloria que había construido Salomón, y ahora ven este otro templo, claro, les causaba un desánimo porque no era de la misma gloria del cual se estaba edificando este, ¿verdad? Mientras que los jóvenes, los más jóvenes que nunca habían estado en Israel y se habían criado en la cautividad, pero bajo la educación de los judíos en aquel lugar, para ser libres de aquella tan grande idolatría, la sede de la idolatría que había sido Babilonia, estos otros jóvenes, viendo tener una vez la posibilidad de tener un templo, entonces daban gritos de alegría y se entreveraban entonces los gritos de alegría con los llantos de angustia, los gritos de alegría de los más jóvenes con los llantos de angustia de las personas mayores. Bueno, esa es una experiencia que vivieron en ese tiempo y era bueno recalcarla. Bueno, ese templo, ese segundo templo que fue reedificado en ese periodo, fue derribado por el sirio Antíoco Epífanes, que estaba al mando del imperio griego, que también ya había cambiado. El imperio griego entonces también hace una entrada allí a través de este sirio, que dice la historia que sacrificó una puerca en el lugar en donde se debían sacrificar los animales al Señor. Y también hizo una destrucción y lo derribó, lo destruyó, haciéndole persecución también al pueblo de Israel. Bueno, va pasando entonces el tiempo y más adelante en el tiempo, no olvidemos que cuando hablamos de los años antes de Cristo, como son números negativos, cuando hablamos de menos años, es más acá, ¿verdad? En el tiempo. El tercer templo entonces fue construido por el padre de Herodes, ese Herodes que mandó matar a los niños. El padre de él, por supuesto, unos años antes de Herodes, lo mandó reconstruir otra vez, porque ya había habido la revolución y la estadía del gobierno de los macabeos por allá por el año 160, antes de la venida de nuestro Señor, y
unos años más acá, entonces lo manda a reconstruir para tratar de evitar más sublevaciones y más sediciones por parte del pueblo de Israel contra el imperio. Les permite tener entonces el culto libre y les permite edificar este tercer templo que se edifica entonces en Israel. Ese tercer templo es el mismo templo que en la venida del Señor nuestro Jesucristo y en los relatos, es el mismo templo que lo vemos al Señor cuando se lo señala a sus discípulos. En Mateo 24, donde está el sermón profético, que les dice, ¿veis ese templo allí? No quedará de él piedra sobre piedra que no sea destruida, cuando comienza el capítulo 24. Entonces les muestra allí ese templo, que también la palabra de Dios habla de donde estaban echando las ofrendas en el gasofilacio, y todos los relatos bíblicos que corresponden a los evangélicos, a los evangelios. Entonces ese templo es derribado posteriormente en nuestra era, en el año 70. Fue derribado por Tito, ya bajo la orden del Imperio Romano, por también una sublevación que hubo del pueblo de Israel, y es derribado por Tito, entonces, que era el gobernador. Y lo destrozan, lo destruyen, lo prenden fuego, lo deshacen, le arrancan hasta los cimientos, como la misma palabra de Dios lo decía proféticamente, y entonces que está sin templo hasta el día de hoy el pueblo de Israel. Queremos recordar entonces ahora que el cuarto templo, el que se está por edificar, algunos dicen que ya se está en manos de la obra, no sé, también se dice de que tendría que ir allí donde está la mezquita de Omar, enfrente a los muros de Jerusalén. Bueno, se está a punto de edificar por lo menos, es el templo en el cual va a estar el anticristo. Eso es lo bueno que se debe que tener en cuenta. Ese templo es desde donde va a reinar el anticristo, desde Jerusalén. Por eso, cuando empezamos el relato y leímos el capítulo 15 del libro del Apocalipsis, versos 5 y 6, dijimos que ese otro provenía del cielo, el otro y el último templo que será después de este templo en donde estará el anticristo en Israel y desde Israel para gobernar el mundo durante la gran tribulación, durante todo este periodo que estamos hablando, en donde la iglesia ya no está presente, en donde se han de desarrollar las grandes, por un lado, la grande actividad diabólica más grande conocida en todos los tiempos, y por otro lado, las grandes plagas que Dios ha de desarrollar, de desatar sobre la tierra, combatiendo al anticristo y después destronándolo en el final de la gran tribulación. Pero entonces ahora queremos dejar en claro para terminar, que hoy ha sido un poco más largo, pero no tuve más remedio que tener que hacerlo. ¿Cuál es el templo? Porque queremos hacer énfasis que la misma palabra de Dios, cuando Salomón lo estaba construyendo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 27, Salomón hace esta reflexión. Dice, empero, es verdad que no hayas de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, le dice hablándole al Señor. Cuanto menos esta casa que yo edifico. ¿Por qué? Porque dice más adelante en el Nuevo Testamento, ya lo dice Esteban antes de que lo apedrearan, cuando estaba dando su gran discurso, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como el profeta dice, el cielo es mi trono. ¿Ven? Dios no habita en templo hecho de mano. Vos que pasás escuchando siempre de la templología, que venga a la casa del Señor y que venga al templo y que venga al templo y que venga al templo, ya te lo voy diciendo que en el Antiguo Testamento, el mismo que edificó el templo que el Señor se lo había mandado edificar, dice que Dios no habita en templo hecho de mano, porque ni los cielos lo pueden contener al Señor, cuanto menos la casa que yo edificaré. Y después lo corrobora Esteban antes de ser martirizado, y Pablo lo vuelve a corroborar en el libro de los Hechos, en el Areópago, cuando le habló del Dios no conocido,
a los que estaban allí, dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de mano. Es importante eso que lo tengas, porque está muy en boga, porque por lo general hay otros intereses, la templología, el hecho de centralizar todo solamente en el congregarse. Lamentablemente la inmensa mayoría de los templos hoy por hoy no están cumpliendo la voluntad de Dios, más bien están trabajando para el adversario, lamentablemente, es real, crudo así como lo hice, pero Dios nunca se dejó sin testigos, Dios nunca se dejó sin testimonio, y también los hay en grupos muy pequeños por lo general, en donde se da verdaderamente la palabra de Dios. Y también cristianos también, que hay muchos desparramados por allí, escandalizados en ver el testimonio tan tristes que se ven. Pero ¿cuál es entonces el templo del cual hace referencia el Nuevo Testamento? Y bueno, lo tenés en 1 Corintios 6:19. Si sos un creyente, si creíste en Cristo Jesús como tu Salvador, si echaste mano a vida eterna, si tuviste la experiencia del nuevo nacimiento conforme a lo que el Señor le dice a Nicodemo, os es necesario nacer otra vez, y le pediste al Señor que te salvara, ¿qué tenés en vos mismo? Bueno, 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Yo tiemblo al leerlo, porque yo también soy el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios habita en mí. Entonces yo tengo que permitirle a Él de que Él se manifieste, no mi carnalidad, no mi yo, porque también tengo la vieja naturaleza. Y si sos un hijo de Dios, también la tenés, que tenés que aprender a traerla a Cristo, que tenés que aprender a crucificarla para que se manifieste Cristo y Dios pueda oficiar, así como en la antigüedad, en el de Salomón. Muchas veces ofició el Señor cuando tenían aquello que le llamaban Shekinah, que era la plenitud del Espíritu que llenaba de humo el lugar. Bueno, eso es lo que debe brillar en nosotros en las horas de angustia, en las horas difíciles o en las de alegría también. Cuando tenemos que dar testimonio a los demás, cuando tenemos que mostrar a Cristo en nuestro corazón, en nuestro testimonio. Una vez más, nos hemos pasado bastante del tiempo, pero que Dios te bendiga. Y en la próxima audición seguiremos tratando entonces algunos temas, continuando con esta gran tribulación. Queda bastante para predicar. Que Dios te bendiga y que te dé entendimiento, al igual que a mí. Nos veremos en el próximo audio.